El análisis de la problemática de la vigencia o validez formal comprende el estudio de su aplicación desde que se produce la publicación de la ley y en consecuencia su entrada en vigor hasta su derogación expresa o tácita. Ello pretende determinar la eficacia o vigencia material bajo la premisa de que la ley penal se aplica a los hechos cometidos bajo su vigencia. La regla penal, en general, está constituida en la aplicación del principio de irretroactividad de la ley y la excepción es la retroactividad de la ley penal que resulte más favorable al reo. Repito la consideración. La regla general está constituida en la aplicación del principio de irretroactividad de la ley. Y la excepción es la retroactividad de la ley penal que resulte más favorable al reo. Con carácter general se formula el principio de retroactividad de la ley penal en el artículo 2 del Código Penal venezolano, que prevé las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezca al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo condena. Por otra parte, el principio de legalidad penal prohíbe la retroactividad de las normas penales en cuanto a la aplicación de penas que no hayan sido establecidas con posterioridad a la comisión de los hechos punibles. En consecuencia, no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por la ley, anterior por supuesto a su perpetración, disposición que extiende su eficacia a las medidas de seguridad. En consecuencia, la irretroactividad es una excepción que se aplica al principio de legalidad penal. Solo cuando la norma penal preceptúa condiciones más favorables al penado o al reo de acuerdo a los siguientes parámetros. Primero, la vigencia en el derecho venezolano de la ley penal, como todas las leyes, es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique según lo dispone el artículo 1 del Código Civil venezolano vigente. La Constitución de la República disciplina también la entrada en vigencia de las leyes en sus artículos 215 y 216, los cuales expresan, artículo 215, constitucional, la ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente cúmplice en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
A su vez, el artículo 216 constitucional indica que cuando el presidente o presidenta de la República no promulgaren la ley en los lapsos señalados, el presidente o presidenta y los dos vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel o aquella incurrieren por su omisión. Si coordinamos los transcritos artículos 1 del Código Civil y el 215 y 216 de la Constitución de la República, nos permitiríamos apreciar que la ley es obligatoria desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique. Es decir, se produce una vacatio legis, que significa que la ley no se aplicará entre el lapso comprendido entre el día de su publicación y el día indicado en la misma ley para su entrada en vigencia. Con respecto a los tratados, acuerdos o convenios internacionales que celebre el Estado venezolano, algunos en materia penal, lo prevé el artículo 217 de la Constitución, el cual dice la oportunidad en que debe ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional, quedará a la discreción del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República. Artículo 217 constitucional. Ahora, en cuanto a la derogación, la ley penal, al igual que las demás leyes, pueden ser derogadas por otra ley. Artículo 7 del Código Civil venezolano establece: las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. Y no vale agregar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos ni universales que estos sean. Por su parte, si nos vamos al artículo 218 de la Constitución de la República, el cual dispone: las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referéndum, salvo las excepciones establecidas en la misma Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones que sean aprobadas. De manera tal que en Venezuela la derogación de las leyes pueden ser o expresa o tácita. De igual forma pueden ser total o parcial. También existe la figura de la abrogación de la ley, lo cual está previsto en el artículo 74 de la Constitución de la República. Ello se hará de forma refrendaria. La derogación expresa será cuando la ley nueva contiene una cláusula que declara la pérdida de vigencia a la ley anterior.
La derogación será tácita cuando se desprende de la lectura del contenido de una nueva ley, que se está desaplicando la ley anterior, o cuando es posible apreciar de alguna forma que la nueva ley deroga parcialmente alguna disposición contenida en una ley anterior. También ocurre la derogación tácita cuando una ley, sin contener alguna disposición derogatoria, es publicada posteriormente a otra, conteniendo disposiciones que de alguna manera se contraponen o diferencian del contenido de la ley anterior. En estos casos, priva el criterio de aplicación de la ley más reciente o el criterio de especialidad. Muchas veces, la ausencia de técnicas legislativas determina la aparición de los conflictos de aplicación de las leyes. Por ello, será preciso determinar estructuralmente el contenido y la vigencia de las normas, que de forma sistemática fijan la vigencia de su aplicación, no dejando margen de duda que permitan establecer distorsiones inadecuadas y problemas innecesarios en cuanto a la aplicación de la ley penal. Entonces, la derogación será total cuando es sustituido el contenido íntegro de una ley por otra ley. Implicará una derogación parcial cuando una ley nueva solo deroga algunas disposiciones contenidas en el cuerpo normativo, en particular de alguna otra ley, dejando intacto el resto de su ordenamiento. La excepción a esta regla va a estar constituida por la llamada retroactividad de la ley penal. En el caso que la ley derogada contenga disposiciones más o menos favorables para el procesado o el reo. Esta situación está establecida de forma expresa en el artículo 2 del Código Penal venezolano, quien señala que la retroactividad de la ley se aplicará aún cuando al publicarse la nueva ley hubiere recaído sentencia firme o el condenado estuviere cumpliendo la respectiva condena. ¿Qué implica esto? Implica que la eficacia de la retroactividad de la ley penal más favorable supera las consideraciones establecidas para la cosa juzgada, ya que su efecto se extiende aún al reo que se encuentre cumpliendo la condena, lo cual se circunscribe al contenido del principio de progresividad. Del principio de legalidad, entonces, va a derivar el carácter irretroactivo de la ley,
Y como excepción, su retroactividad va a ser admitida solo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como en el adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al reo. La retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales que, por emanar de seres humanos y estar destinadas a controlar la conducta de estos, su validez o vigencia se encuentran sometidas a la temporalidad. Por lo cual, se dan casos donde la situación fáctica acaecida en un determinado momento y bajo el imperio de la ley específicamente para el tiempo de ser realizado el juzgamiento de una persona determinada, se consigue con que ha entrado en vigencia otro texto legal que de alguna forma favorece más a la persona encausada en los hechos. Por ello, el juez debe aplicar la nueva ley retrotrayendo su vigencia al momento de la comisión del delito. Hablemos entonces de la sucesión de las leyes. La ley humana está siempre sometida a las limitaciones temporales. La ley tiene un proceso de formación de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, que culmina con su promulgación y, por supuesto, con su publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento se hace obligatoria, a menos que la misma ley indique una fecha posterior para su entrada en vigencia, lo cual está expresamente señalado, ya lo había mencionado, en el artículo 1 del Código Civil venezolano, y se extingue cuando queda derogada expresa o tácita o total o parcialmente por otra ley o se abroga por un referendo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 218 de la Constitución de la República. También una ley puede perder su vigencia cuando se cumpla el término señalado en la misma ley, por supuesto, o cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron su nacimiento. Situación que puede estar perfectamente regulada en el texto normativo legal. La sucesión de leyes ocurre cuando una ley que regula determinados hechos se extingue y otra la sustituye ocupando su lugar, quedando regulado esos hechos por otra ley que debe aplicarse a los hechos realizados bajo la ley derogada. Repito, la sucesión de leyes ocurre cuando una ley que regula determinados hechos se extingue y otra la sustituye ocupando su lugar, quedando regulados
esos hechos por otra ley que debe aplicarse a los hechos realizados bajo la ley derogada.